Videos para el maestro. Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. Orientaciones generales. 1. El objeto de estudio de lengua materna. Español. Procesos de escritura 2. Los diferentes aspectos que intervienen en la corrección de un texto en el entorno escolar. Maestros, bienvenidos a esta cápsula informativa. Mi nombre es Yolanda Chiu. En esta ocasión veremos cuál es el proceso de escritura. Aprender a escribir textos dando mensajes completos y eficaces, con toda la complejidad que ello implica, no es algo que se aprenda de una sola vez ni en un corto tiempo. Por ello, en esta ocasión, veremos lo siguiente. ¿Por qué el aprendizaje de la escritura requiere en el aula de un proceso? ¿Y cuál es ese proceso? ¿Por qué el aprendizaje de la escritura requiere de un proceso? Escribir un texto implica muchas tareas para su autor. Por ejemplo, debe pensar qué va a escribir, qué función cumplirá el texto, qué ideas se escriben primero y cuáles después, si lo que está escribiendo es pertinente y adecuado para el propósito o si la información está completa, entre otras muchas cuestiones. La escritura, entonces, es un proceso de construcción y de reflexión que se centra en el aprendizaje y no solamente en el producto. Cuando el énfasis está en el producto, lo que interesa es obtener un texto final bonito y sin errores ortográficos. Pero cuando el énfasis está en el proceso, lo que interesa es que el alumno aprenda a comunicarse con eficacia y esto es lo que debemos de atender en el aula. Ahora veamos, ¿cuál es el proceso de escritura? La necesidad de escribir un texto surge en un contexto o en una situación comunicativa. En esta situación es donde se determina qué texto es el que va a ser de utilidad. A partir de aquí, el proceso de escritura en el aula sigue con los siguientes pasos. La planificación del texto, la escritura de la primera versión o del primer borrador del texto, la revisión y también la corrección del texto, las veces que sea necesario. ¿Para qué? Para obtener una versión final. También, como parte del proceso, tenemos la evaluación del texto final, para finalmente usarlo en el contexto comunicativo original, para el que fue creado. El primer momento del proceso de escritura dijimos que era el contexto o la situación en la que surge la necesidad de resolver un problema mediante la escritura de un cierto tipo textual. Por ejemplo, cuando en la escuela surge afuera de ella un problema de la recolección de basura, es necesario revisar con los alumnos si el mejor medio para resolver este problema es la escritura de un tipo de texto o si es otra vía. En el caso de este ejemplo, será una carta formal o una solicitud la que pudiera resolver el problema. Entonces, de aquí es la importancia de trabajar con los alumnos el desarrollo de las situaciones comunicativas para que ellos puedan alcanzar a ver cuál es el uso y la finalidad de los tipos de texto. Cuando ya se sabe qué tipo de texto es el que se va a escribir, hay que planificarlo. Este es el segundo momento del proceso. ¿Y qué es lo que se planifica? Se planifican diferentes aspectos. Planificar es pensar cómo va a ser ese texto. Se planifica el propósito, para qué se escribe el texto. También se planifica el destinatario, a quién se va a dirigir el texto. En el ejemplo que dijimos sobre la recolección de basura en la escuela, seguramente el destinatario será la autoridad municipal. Otro aspecto que se planifica es el contenido del texto. ¿Qué es lo que va a decir el texto? ¿Qué se va a comunicar? Asimismo, la estructura, en qué orden va esa información. En nuestro ejemplo,
Seguramente primero se describirá la situación que se está viviendo. Se va a hacer una solicitud y se va a argumentar por qué se hace esa solicitud. Dependiendo del tipo de texto, es que se analizan estos aspectos. Finalmente, también se planifica cuál será el formato del texto, cuáles son sus partes, sus características y cómo se va a visualizar en una hoja en blanco. Este es un primer momento muy importante para que los alumnos ya estén en condición de poder escribir su primer borrador. Con base en la planificación, el alumno expresa sus conocimientos sobre lo que sabe del tema y sobre el tipo de texto. Mientras escriben el texto, el maestro puede guiar a los alumnos para que revisen qué y cómo se escribe. En esta etapa, lo más importante es que los alumnos incluyan el contenido y las ideas necesarias. Todavía no debe de haber un interés particular en que los aspectos ortográficos y gramaticales sean perfectos. Finalmente, concluyamos diciendo lo siguiente. Recordemos que el proceso de escritura está centrado en el aprendizaje y que ese proceso se favorece cuando se ayuda a los alumnos a reflexionar sobre lo que planificaron y sobre lo que están escribiendo. En los siguientes audiovisuales seguiremos viendo con más detenimiento los siguientes momentos del proceso de escritura. Maestro, muchas gracias por su atención. Esperamos que esta información también sea de utilidad para usted.